¿Qué es el value? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el value? Y tú me lo preguntas. El value eres tú. Esto es lo que el value le contestó al growth cuando este último comenzó a tener problemas de identidad. Y es que me vais a permitir esta licencia poética recurriendo al gran Gustavo Adolfo Bécquer para introducir este recurrente tema de la diferenciación entre el estilo de inversión value y el estilo de inversión growth, como si se tratase de dos cosas diferentes. En realidad, la inversión value consiste, tal y como definió el gran Warren Buffett bebiendo de las enseñanzas de Benjamin Graham, consiste en invertir en compañías que tienen margen de seguridad, siendo la diferencia entre el precio de cotización de la compañía en cuestión en los mercados financieros y su valor intrínseco, para muchos lo que se considera como su valor verdadero. Y nada más es la inversión en valor y nada menos. Desde ese punto de vista y en un sentido amplio, de los que entendemos la inversión en valor en un sentido amplio, el growth no es más que una variable más dentro del proceso de valoración de una compañía. Y es que a la hora de valorar una compañía hay que tener en cuenta múltiples factores y el growth es uno de los fundamentales. Por consiguiente, en todo proceso de valoración, lo importante es tener en cuenta que no es lo mismo el modelo de valoración de una compañía de crecimiento, con unas tasas de crecimiento elevadas, tiene que ser distinto al modelo de valoración de compañías en negocios más clásicos. Por poner diferentes ejemplos, no es lo mismo, evidentemente, uno de los indicadores clásicos del mundo de la inversión en valor, el price to book value. Evidentemente, un price to book value elevado no gusta, entendiéndose como se entiende con todos los matices que hay que hacer al respecto, que el book value, el equity, es el supuesto valor de liquidación en caso de quiebra o de cierre de una compañía. Evidentemente, cuanto menor es la diferencia entre el precio de cotización y el valor de liquidación, más seguro uno está a la hora de invertir en la compañía en cuestión. Un ROE elevado, un price to book value elevado, por contra, evidentemente, aparentemente no gusta. Porque además, entre otras cosas, un price to book value elevado puede obedecer también a una estructura de balance, una estructura de pasivo de balance, en donde, los fondos propios son bajos y por contra se complementa esos fondos propios bajos con una financiación que puede ser perfectamente a largo plazo, elevada. Pero ahí introducimos el concepto de deuda que a los inversores value tampoco nos gusta. Pero no nos olvidemos de que hay otros indicadores, por ejemplo el ROE, la rentabilidad sobre equity. Evidentemente una compañía con un price to book value elevado tiene tendencia a tener un ROE también elevado. Price to book value elevado no gusta, ROE elevado gusta. Bueno, hay que ponerlo todo en la misma coctelera. Por otro lado, a la hora de tener en cuenta el valor del equity, al final el equity no nos olvidemos que es la diferencia entre los activos totales menos los pasivos exigibles. En una supuesta liquidación, tú vas a tener que liquidar tus activos totales, vas a tener que hacer frente a tus pasivos exigibles y el resultante son los fondos propios, es el equity, es ese supuesto valor de liquidación, con muchos matices, insisto. Pero claro, dentro de esos activos totales, sobre todo en la parte de activo inmovilizado, aparecen muchos gastos capitalizados a lo largo del tiempo. Y la valoración correcta de esos activos, también depende mucho
el hecho de que el equity esté bien o mal valorado. Y una de las cosas, por ejemplo, en los que yo me fijo es en los activos intangibles y más en concretamente en el fondo de comercio. Una compañía que ha seguido a lo largo de los años una estrategia de adquisición de compañías pagando múltiplos elevados, pagando extra coste, pagando un sobreprecio, nos encontramos con una cifra de goodwill, una cifra de fondo de comercio elevada. Y a lo mejor y eso se traduce en un equity elevado, de alguna manera, y por consiguiente, a lo mejor nos estamos engañando, porque en ese supuesto momento de liquidación, a la hora de liquidar nuestros activos totales, resulta que el valor real de los mismos, sobre todo la parte del goodwill, quizá no es la que nosotros teníamos pensada o la que nosotros teníamos reflejada en el balance. También puede ocurrir que ocurra al contrario. Puedes tener una marca absolutamente maravillosa, digamos, contabilizada a valor cero. Pero ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. En las compañías, por ejemplo, tecnológicas tan de moda hoy en día y que han tenido unos niveles de crecimiento tan espectaculares, nos encontramos normalmente con balances, lo que se llama muy asset light, o sea, con una parte de activo inmovilizado bastante pequeña, frente a compañías clásicas muy intensivas en capital, sector automóvil, sector infraestructuras, con unas partidas de activo muy fuertes, ¿no? ¿Eso normalmente puede ser bueno o malo? Pues depende, pero evidentemente en el modelo de valoración hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre en las compañías tecnológicas? Que muchos costes que se contabilizan como coste, que van directamente a P&G, porque son costes que se consideran como costes de explotación, en realidad son gastos de personal porque tú estás, digamos, invirtiendo en que tu equipo de ingenieros desarrollen un software que es el que va a determinar, digamos, el core business de esa compañía para el futuro. Es decir, no estás invirtiendo en maquinaria que puedes capitalizar y amortizar a N años, estás invirtiendo en costes de personal, pero esa investigación que tus ingenieros pueden hacer en tu compañía tecnológica va a servir de base para el futuro de tu compañía. Claro, a la hora de tener en cuenta la cuenta de pérdidas y ganancias de una compañía asset light y una compañía intensiva de capital, no es lo mismo. Lo que en un caso se está capitalizando y amortizando, por tanto, a N años, en otro caso se está llevando a gastos del ejercicio. Es decir, las compañías tecnológicas hay que saber entender muy bien en tu proceso de valoración que sus resultados anuales pueden no ser los mismos resultados que, de acuerdo con criterios de contabilidad, digamos, de compañías con intensivas en capital, sería, digamos, considerado. En un caso, la compra de maquinaria versus la inversión en el desarrollo de un software por parte de tus ingenieros. No sé, espero que me haya explicado. Otro indicador también muy habitual dentro del mundo de la inversión value que gusta mucho, el famoso PER. El PER se considera atractivo cuanto más bajo es. Un PER de 10 es muy interesante. Un PER de 20, pues puede empezar a ser caro. Pero claro, no nos olvidemos de una cosa, que una compañía con un PER, o sea, al final suele resultar muy bueno el recurrir a los conceptos básicos de las cosas. Cuando normalmente se explica a gente no muy avezada o en los primeros cursos de inversión lo que es el PER, se suele decir que el PER es, en el caso es el tiempo que tarda alguien en recuperar su inversión a través de los beneficios generados por el propio negocio. Es decir, si yo compro un negocio por 100 y ese negocio genera 10 de beneficio cada año, 100 entre 10, yo estoy pagando un PER 10. Eso quiere decir que durante 10 años ganando 10,
Durante esos primeros 10 años, todo lo que voy a ganar va a ser para recuperar la inversión que yo hice. A partir del año 11 es cuando ya empiezo a tener beneficios para mí. Esta es la explicación muy básica, pero es muy intuitiva y es muy entendible de lo que es el PER. Bueno, pues bajo esa, explicación, un dato que deberemos tener en cuenta todos los valoradores a la hora de construir nuestro modelo de valoración es que, por ejemplo, una compañía con PER 10 en un sector estancado, una compañía estancada, es decir, que no tiene crecimiento, si la comparas con una compañía que tiene un PER 20, considerando evidentemente el beneficio forward, o bueno, llámale, o el del último año, eso ya, con un crecimiento del 20%, es tan barata la una como la otra. Por tanto, a veces cegarnos en el hecho de que un PER 20 es caro y un PER 10 es barato, pues a veces tenemos errores, incurrimos en errores en ese sentido. Podría seguir dando múltiples ejemplos, no quiero alargar más este vídeo. Simplemente lo que quiero deciros, por hacer un resumen, es, para mí, la inversión en valor en sentido amplio consiste exclusivamente en invertir en aquellas compañías cuyo precio de cotización está por debajo de su valor intrínseco. Para calcular el valor intrínseco hay que tener muy claro las técnicas de valoración, hay que tener construido un modelo de valoración que no será el mismo, que será diferente para cada sector, y dentro de esa premisa tenemos que tener muy en cuenta que el modelo de valoración para empresas con tasas de crecimiento elevadas no puede ser el mismo que el modelo de valoración para compañías con niveles de crecimiento bajos o inexistentes. No es lo mismo. Eso no quiere decir que unas sean buenas y otras sean malas. Simplemente que lo que se le exige a una compañía y lo que se le exige a otra tiene que ser totalmente distinto. Y lo que ocurre, que es lo que a veces al final desde la perspectiva del partícipe o del inversor en fondos o lo que sea, a veces lo que se induce a confusión es el hecho de que hay muchos gestores value tradicionales que no se sienten cómodos valorando compañías de crecimiento. Y por contra, hay gestores muy especializados en compañías de crecimiento que no se sienten nada cómodos invirtiendo en compañías con unas estructuras de balance más clásicas, porque parece que están siempre con el temor de encontrarse ante un value trap. En ambos casos merece respeto, quiero decir, cada uno, yo mismo tengo mis sesgos, o sea, tengo tendencia a invertir en unas compañías frente a otras, eso ya os explicaré mis secretos en futuros vídeos. Y eso no quiere decir, insisto, que unos gestores sean peores y otros gestores sean mejores. Es decir, cada uno tiene su especialización y cada uno se siente más cómodo, valorando, que al final es el quid de la cuestión, valorando un tipo de compañías y otros. Como también hay especialistas sectoriales, especializados en el sector automóviles, al sector banca, pues bueno, todo evidentemente